Rueda. Rueda. Se suena así como... Bueno, muchachos, buenos días. Siguiendo en la materia. Esta es la segunda parte del método de exploración, sobre todo en el aspecto de imagenología. Aunque, por supuesto, no todo es de imágenes, pero va orientado hacia esa parte. Hablando con Alejandra para que vayan preparando. Faltaría infecciones ginecológicas parte 1, que es para mañana. Y parte 2. Infecciones ginecológicas parte 2. Bueno, está dividida así desde el punto de vista temático, porque en general todas son infecciones. Pero la infección es parte 1 para que se vayan preparando para mañana, lo que es todo lo que es el ecosistema vaginal. Cándida, tricomona. Candidiasis, tricomona, vaginosis. Las 3 papaupas que se van a topar como médico primario, como un médico especialista, como un médico residente. Y con 90% de las consultas, entre comillas, doctor, tengo un flujito. Entonces, a veces se enfocan más. Incluso hay flujos que son fisiológicos, y eso lo vamos a ver mañana. Pero la mujer cree que es patológico, que tiene que tener la capacidad de saber explicar eso. Si no, todo flujo necesita ser patológico. Y eso tiene que ver con el famoso ecosistema vaginal. ¿Sí? Eso lo vamos a ver mañana, mecanismo de defensa, cómo se está, el pH vaginal, cómo se mantiene. Como un aspecto introductorio para tratar de entender en qué se enfocan las infecciones, sobre todo básicas. Infecciones parte 2, pues vamos a meternos un poquito con enfermedades de transmisión sexual, aunque la gran mayoría tiene comportamiento sexual. Pero vamos a ver herpes, moluscos, clamillas, ya un poquito más ahondando en la materia. Con ese objeto es para que, terminando infecciones ginecológicas, ese es el temario que va para el primer examen, tratando de dividirlo, ¿no? Que sea un poquito equitativo. Primer examen dentro de... Y los otros temas, pues, para el otro examen. Como la clase de infecciones ginecológicas se vería mañana el lunes, el doctor me preguntó si el examen sería el jueves de la semana que viene. Le explico que tenemos anatomía patológica el viernes, pero lo más que se puede extender es a la siguiente semana. Es decir, que tendríamos, para que lo tengan en cuenta, pediatría infecciosa y ginecología esta semana. Bueno, ahora sí. Y para que no se Porque la sobrecargue única de opción tanta es que sea materia. con anatomía patológica. Y pues... Ok. Bueno, siguiendo en el orden, como vimos, colposcopia, ultrasonografía. Antes de continuar, que es importante porque no lo dije en la historia, la colposcopia, en la clase anterior, eso se desarrolló prácticamente en 1925 por un alemán de nombre Peter Hans Hipselmann. Por eso es que en algunos temas de bibliografía se puede conocer la colposcopia como test de Hipselmann, porque fue el que lea. Y la base es que netamente representa, junto con la citología, colposcopia y biopsia, una triada diagnóstica de importancia y fundamental para el estudio de los procesos neoplásticos del cuello interno. Estas 3 armas que se pueden usar, y al usarla adecuadamente, pues tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, básicamente. Siguiendo en el orden, por supuesto, histerosalpingografía. No se asusten por los temas, porque esto es más subespecialidad, sí. Subespecialidad dentro de la especialidad. ¿Ok? Pero la idea es, o lo concreto, al nivel que están ustedes, por lo menos que sepa el concepto y que tengan la capacidad de diferenciar, porque usted va a pedir un examen. No acostumbrarse, independientemente que estamos en una época de globalización, ¿sí? Y entonces usted va a ver a la paciente y señora, hágase una resonancia magnética pélvica porque si no, no la veo. ¿Sí? Un estudio que está casi por los 300 y pico dólares. Es muy fácil. Da caché pedir una resonancia. Pero ¿por qué la vas a pedir?
de tener el sentido de orientación diagnóstica, ¿por qué se pide un estudio más que otros? Por supuesto, desde el punto de vista del contexto socioeconómico que nos estamos desarrollando, sigue siendo el papau por ultrasonido, porque es más económico, es más masificado, vamos a decirlo así, pero hay ciertas patologías orgánicas, ginecológicas y obstétricas que amerita un estudio de mayor rango que un simple ultrasonido. Así existe la subespecialidad de los ultrasonidos, que es Doppler, que es 4D, pero hay ciertas patologías básicas que mejora una tomografía, sea sin contraste o con contraste, y la resonancia magnética. ¿Ok? Bueno, con respecto a la ístero se refiere a las trompas uterinas. ¿Ok? La histerosalpingografía es un estudio en el que consiste en la administración de contraste yodado hidrosoluble a través del óstium o el orificio cervical externo, permitiendo la visualización de la cavidad uterina y, por supuesto, la luz de las trompas o el óstium igual, determinando el funcionamiento de las mismas. Este estudio se ideó básicamente, incluso se sigue usando básicamente, para determinar una causa de infertilidad en la mujer, que es el conocido tema que se llama ¿Qué empecé? ¿Se fue qué? Se acabó la que es la obstrucción tubárica. Por supuesto, la idea no es aquí hacer a su nivel de cuarto año causa de infertilidad, pero es una causa relativamente frecuente y que a veces este estudio se obvia y resulta que la causa de que la mujer no podía salir embarazada es porque está obstruida trompa. Y si están obstruidas las trompas, no hace el proceso fisiológico normal, el recorrido que tiene que hacer el espermatozoide para encontrarse con el óvulo. Porque si está tapado, vulgarmente en criollo, es decir, obstrucción tubal. Ese estudio de histerosalpingografía básicamente es para eso. Pero también tiene otros usos, no solamente como diagnosticar la causa de infertilidad, obstrucción tubárica. La histerosalpingografía te va a hacer un estudio de las trompas, todo su recorrido, porque lastimosamente hay variantes anatómicas y hay patologías de las trompas uterinas. Ejemplo, hidrosalpín, que es agua o líquido de la trompa. Entonces te la va a dibujar el estudio imagenológico con la histerosalpingografía. Hay trompas que tienen un recorrido erróneo o vulgarmente en criollo, las trompas están torcidas. Incluso hay muchas pacientes o mujeres que ni idea que tenían las trompas con esa característica. Entonces se supone, independientemente de la técnica radiológica y la idea, ¿sí? No es que se lleve la imagen, bueno, la histero es un estudio, entonces como yo no estoy en ese nivel, yo no la voy a pedir. Es decir, sentar las bases de para qué es ese estudio, básicamente. Ejemplo, hay otro tipo de patología en las trompas. ¿Sí? Por supuesto, aquí las indicaciones en contra malformaciones congénitas uterinas, pero netamente que tienen correlación a la trompa. Y por supuesto, todo eso se correlaciona sobre todo a la parte de infertilidad en la mujer. ¿Qué sucede? Que lastimosamente también la histerosalpingografía tiene la mala fama, que no es ningún secreto, que para la paciente es bastante doloroso el estudio. ¿Por qué? Porque tú vas a acomodar a la paciente como si le fuese a hacer una citología. Tienes que, obviamente, hacer todas las medidas de antisexia, pero vas a introducir a presión un líquido, generalmente hidrosoluble, independientemente que mejora la técnica, la tienes que pasar a presión a través del cuello y que haga el recorrido completo, toda la cavidad uterina y meterse a través de los óstios tubáricos hasta las trompas. Por supuesto, dibuja todo lo que es el árbol o la parte de gráfica de lo que es útero, que es una cavidad virtual, y lo que es la trompa. Por supuesto, al pasar la presión, eso sucede que pues, para la mujer es bastante
doloroso. Lastimosamente tiene que pasar el líquido a presión. No puede pasar el líquido muy despacio porque si no, no pasa y no puede hacer las diferentes placas. ¿Ok? Que se pide en el estudio. Indicaciones, pues esterilidad, infertilidad, abortos de repetición, porque lastimosamente puede estar correlacionado, porque hay dos estudios que se complementan, que es la histerosalpingografía y la histeroscopia, que la vamos a ver más adelante. También hay una subespecialidad dentro de esos estudios, que es sobre todo para detectar si hay pólipos endometriales, ¿sí? Simetrías uterinas. Sí, existen ciertas patologías que se diagnostican con histerosalpingografía o con el estudio complementario de la histeroscopia. Estudio de malformaciones congénitas uterinas, valoración pre y postquirúrgica, por supuesto en la ligadora de trompa, aunque esto no vale la pena, porque para someter a una paciente, se lo voy a poner en el contexto, la gran mayoría de mujeres en lo que nos estamos desarrollando, es muy común que le diga a uno la consulta y le dice, mire, el doctor fulanito está, me esterilizó, pero yo no sé si me esterilizó. Entonces pregunta a ti, ajá señor, ¿usted le entregaron un cable? Que a veces se le entrega al paciente para decir las trompitas, vamos a decirlo así. No, a mí me dijeron que me cortaban. Entonces, ojo, si usted hace un estudio de esa paciente solamente para comprobar, pues le va a pasar el contraste hasta el segmento proximal de la trompa, y como está amputada la trompa, está cortada, aquí va a llegar el líquido. No va a ser el recorrido completo, hasta las fimbrias y todo. ¿Sí me entiendes? Pero someter, por decirte, esa indicación, independientemente que está, someter a una paciente solamente para saber si está esterilizada o que quiere seguridad, particularmente yo. Y eso tampoco se ve, eso no se ve en eco ultrasonido transvaginal. Así que eso es falso también. Pues mañana la paciente que diga, no señor, usted sea eléctrico conmigo y yo le voy a decir si usted está esterilizado. Es muy difícil ver los dos cortes de la trompa, porque generalmente el corte proximal de la trompa que está adentro, que está pegado al útero, él se va hacia atrás. Y es imposible verlo por eco, por más que tú trates de muñequear y buscarle la vueltita a la base. Es difícil. Entonces no se lo puede asegurar. En cambio con este estudio sí, pero vuelve y insistimos, sometes a una paciente solamente para comprobar que está esterilizada por este estudio, no vale la pena. A menos que la paciente diga, no, yo quiero estar seguro y yo me someto a ese estudio. ¿Ok? Por eso que está dentro de las indicaciones. Contraindicaciones, por supuesto, un sangrado uterino activo. Tú no puedes pasar un medio contraste rápido a una paciente que tiene un sangrado. ¿Sí? No es tanto por la incomodidad, pues se supone que uno debe ver pacientes con problemas de sangrado todos los días. ¿Sí? Las infecciones pélvicas activas. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo, está pasando un contraste y tú mismo puedes ayudar a esa infección así y transformarse en una enfermedad inflamatoria pélvica con todas las complicaciones que hasta el caso. Entonces en eso sí hay que estar seguro. Y lastimosamente en la mujer, que lo vamos a desarrollar en el tema de infecciones, tiene su dispositivo vaginal y hay infecciones que son subclínicas. Si no hay esos síntomas floridos, que diga, ay, tengo un flujo de mal olor, que tiene un color verdoso, que tiene no sé qué, no. Lastimosamente hay mujeres que a veces las clínicas no están evidentes. ¿Ok? Y por supuesto, aunque la menstruación es una contraindicación, pero se supone que no. Si usted tiene su menstruación, pues, no la someta a ese estudio mientras tiene la menstruación. Algo lógico. La técnica, y no es la idea de que ustedes salgan histeroscopistas desde aquí, pero evidentemente es la parte de exploración, lo que le dije para la parte de utilizar el medio de contraste, ¿sí? Que generalmente es iodado soluble y generalmente a la paciente se coloca previo, en la práctica diaria se coloca esteroides, por el antecedente que a pesar de que la paciente lo niegue, el riesgo de que se haga una reacción de hipersensibilidad por alergia al medio de contraste. ¿Okay? Lo ideal es colocar esteroides antes del estudio, 15 a media hora antes del estudio. La colocación del volumen pues, es variable, ojo, no es solamente la cantidad exacta,
porque acuérdense que eso también depende de la cavidad uterina. Si la paciente tiene hijos, si la paciente es nulípara, entonces no es que vas a, como lo dice la técnica, vas a pasar 15 cc porque lo vas a pasar. ¿Okay? ¿Cuál es la idea que quiero que se lleven? Básicamente, motivo principal, verificar el estudio de las trompas, estado de las trompas, variantes anatómicas de las trompas, enfermedades correlacionadas con las trompas, ejemplo, hidrosalping, salpingitis, que es inflamación, ¿okay? Piosalping, que ya es complicación, que es pus en las trompas, que ya es prácticamente, si nos vamos a la clasificación, es una enfermedad inflamatoria grado 4, el término, ¿ok? Por supuesto, dentro de las complicaciones, el dolor ocurre en el 80% de los pacientes. Se habla de moderado, pero siempre la gran mayoría tiene una experiencia negativa con el estudio que fue bastante doloroso. Y sobre todo es por la distensión uterina y por la presión que uno tiene que lastimosamente hacer para pasar el medio cortal. Por supuesto, la parte que tiene que ver con medio cortal, con la linfa. Y la infección es menos frecuente, pero está correlacionada en imagen metrométrica. Porque a pesar de que se supone que va a hacer un estudio con todos los métodos de antisexia y asexia posibles, siempre se corre el riesgo de que tú ayudes a que colaboraste a que esa infección ascienda hacia los órganos vecinos. ¿Ok? Por supuesto, ustedes verán muchas, pero se supone que en una histerosalpingografía no solamente para, vamos a decir, solamente para el estudio básico de las trompas, pero existen otras patologías asociadas que usted la puede ver en una histero. Y por supuesto la complementaría con la histeroscopia, que suena igual, histeroscopia, histero viene de trompa, pero es un examen más visual. Ustedes han entrado, han visto lo que es una endoscopia del estómago. Bueno, histeroscopia es como una endoscopia del útero. Fibra óptica y vas a ver la parte. Por eso es un estudio complementario de la histerosalpingografía. Independientemente que sea, vamos a decirlo, que sea un estudio, vamos a decir, especializado. La tomografía, pues, sobre todo, básicamente, tiene, no la mala fama, tú la pides como, ya cuando el paciente, sobre todo en la parte ginecológica, cuando hay procesos neoplásicos, y en verdad se sigue usando. Pero la tomografía computarizada, sobre todo en la parte pélvica, sobre todo también se pide con contraste, porque ella, aparte del tejido blando, ¿sí?, sabe diferenciar entre órganos vecinos. Ejemplo, una de las prácticas diarias que uno hace, si la paciente tiene un tumor de ovario, por supuesto, un ultrasonido, lo básico es primero un estudio de ultrasonido, no le vas a pedir la entrada de una tomografía, pero en base, estoy hablando de un ultrasonido donde sale una tumoración, por ejemplo, de 7 centímetros en un ovario, con las características ultrasonográficas de posiblemente malignidad del tumor, porque hay una clasificación radiológica en base a Doppler que puede sospechar que la lesión sea maligna, no solamente por el tamaño. Y pedir los marcadores tumorales en sangre, que generalmente los marcadores tumorales en sangre, en tumor de ovario se pide el CA125, el carcinoma embrionario, la alfa-fetoproteína y el 19-9. Son marcadores especializados que te pueden orientar a que ese tumor tenga características de malignidad. Hiciste todo eso, estás pensando en que lo más seguro es que vas a tener que operar a la paciente. Entonces, se pide como estudio complementario una tomografía con contraste, sobre todo porque aparte que va a diferenciar la masa anexial, en este caso, y es anexial, la parte tumoral, precisa mejor el tamaño, pero precisa que como es con contraste, si está adherida, si está pegado a un órgano, todas las características de la parte que ayudan a la parte vascular. Entonces te da una orientación. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Y eso ha pasado. Y lastimosamente el que no opera
lastimosamente no comete errores, ya vamos a hablar porque uno no es una máquina, uno es humano, pero la idea es menos daño posible. ¿Cuál es la sorpresa? Tú vas para un tumor de ovario y resulta que el tumor está pegado al intestino, pegado. Entonces es muy fácil agarra, rompiste el intestino. ¿Qué vas a hacer? Entonces, va a someter a una paciente a una colostomía. Si usted tiene un estudio previo de tomografía con contraste pélvica, te da la orientación si está adherido al intestino. Entonces, por lo menos, o en este caso para eso están las partes multidisciplinarias. Yo voy a entrar, pero yo voy a entrar con un cirujano oncólogo, yo voy a entrar con un cirujano, previendo ciertas complicaciones. El deber ser. No quiero que tampoco se lleven imagen que tomografía es solamente para pacientes neoplásicos o solamente para estadiar de los cánceres. No, existen sus indicaciones que la vamos a ver. Por supuesto, tiene particular atención en lo que es la parte linfático ganglionar, porque se lo estudia adecuadamente. La parte neoplasia de los ovarios, la diseminación peritoneal, que vamos a decir, o como lo plantea, la principal ruta de extensión del carcinoma de ovario. Y se ha descubierto, o está descrito, la tomografía computarizada tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 82%. Sobre todo en metástasis peritoneal, que para eso también se pide si está sospechando una lesión maligna. Imágenes características, y no lo quiero, como se dice, invadir técnicas, porque es un estudio muy especializado. Esto no se aprende de la noche a la mañana, y yo hago un curso de 3 días y ya yo sé reportar tomografía y ya yo sé tomografía. ¿Ok? Pero la idea es que sepan diferenciar por qué se pide un estudio en relevancia común. Este es lo que está en boga, tiene un gran futuro. Creo que la siguen haciendo en cuestión de la clínica La Trinidad en Caracas. Hablan de lo que es la tomografía con positrones global del cuerpo completo en aquellos pacientes que han sido diagnosticados con cáncer, porque tú haces este estudio completo y te va a decir si hay metástasis, si un estudio, un barrido completo del cuerpo, si tiene metástasis o tiene otro proceso oncológico no descubierto. Es decir, sabe diferenciar cuál es el origen primario del cáncer. Entonces, muchos pacientes, esto por supuesto tiene un valor bastante alto en dólares. Sí se puede hacer un examen muy específico, pero los que han pasado con familiares que han tenido cáncer, vecinos, amigos que han tenido cáncer, pues lastimosamente no es que a todos le vas a pedir tomografía con emisión de positrón, pero un estudio dentro de la tomografía que es muy especializado para eso, sobre todo en pacientes neoplásicos. ¿Ok? Con procesos neoplásicos. Bueno, básicamente en estos 3 puntos la detección de metástasis de cáncer, básicamente. Sabemos las limitaciones que hay aquí para los pacientes oncológicos. Antes se usaba, son indicaciones muy puntuales, no sé si han escuchado la famosa gammagrafía ósea, que eso es un problema porque no había los medios, no había los centros, y estaba limitado. ¿Okay? Ahora con la tomografía, vamos a decir, especializada con emisión de positrones, diagnóstica metástasis del cáncer. Incluso puede diferenciar cuál es el carcinoma primario, que a veces de dónde es el origen, y a veces no es tan fácil. Se dice fácil y no es tan fácil identificar cuál fue la neoplasia primaria maligna, que es la que aumentó. ¿Okay? Y en cuanto a los pronósticos también, porque lastimosamente, en cuanto a la estadificación de los cánceres, están los valores pronósticos siempre. Que suena feo, y me imagino que los cirujanos oncólogos o el que estudia esta materia, lastimosamente pues es difícil sentarse con una paciente, con la familia de la paciente y decirle, mire, usted probablemente usted le queda el primero uno más 10, un segundo también. Independientemente que se pueda guiar por esta difícil o menos tiempo, o que tiene un pronóstico de menos tiempo.
que viva la vida loca porque está en bola y grita, y se dice pasa, entonces un paciente, el entorno familiar y toda la repercusión trascendental desde el punto de vista psicoemocional no es fácil. Y no es fácil incluso si el paciente tiene una edad ya bastante, porque uno está acostumbrado como que, bueno, acá ya un viejito y así como que se conforma, y el viejito vivió. No. Jóvenes como ustedes con procesos neoplásicos, niños con procesos neoplásicos. Y que no es que nos mentalicemos que los cánceres de los hijos. ¿Sí? Eso igual, ustedes no han rotado por pediatría, nada de eso todavía. Que aquí particularmente yo pediatría así nunca me gustó esa vaina, un carajito con el seguro social cuando funcionaba adecuadamente el seguro en la pediatría. Tú veías el viernes, hacía una fiesta con los carajitos, había payasitos, y el lunes se murió fulanito, paciente con leucemia. Se murió sultanito, paciente con no sé qué. Bastante desagradable en la práctica médica diaria. Hay gente que le gusta, no se discute, pero los procesos oncológicos en carajitos, en niños, muy desagradables. ¿Okay? La histeroscopia, como les dije, estudio también imagenológico. Incluso se está practicando, hay colegas que tienen histeroscopia en consultorio, lo básico, por decirlo así. Es un estudio bastante práctico, se puede hacer sin anestesia y te da una gran amplitud visual en los ángulos visuales de toda la cavidad uterina. Incluso con la histeroscopia tú puedes ver los ostium tubáricos, ¿sí? Y si tienes las sondas adecuadas, tú puedes ayudar a tratar con medidas de contraste, en este caso se usa esteroides con antibióticos, de destapar las trompas, el término destapar, ¿me entiendes? A través de estudio. Pero también es un procedimiento diagnóstico, por supuesto el canal cervical, la cavidad uterina, porque la cavidad uterina es virtual, diferentes lentes, que es el histeroscopio, ¿sí? Y sobre todo la histeroscopia diagnóstica, porque hay casos muy minuciosos que no se ven en un ultrasonido transvaginal. En un ultrasonido transvaginal ginecológico no es tan fácil ver un pólipo endometrial, sobre todo si es de pequeño tamaño, un pólipo, una sinequia uterina. ¿Saben qué es sinequia uterina, muchachos? ¿Qué es sinequia? Sí. ¿Cómo se llama ese síndrome entonces? Síndrome de Hashimoto. Y no es el hecho de que aprendan y se pregunten cuál es el síndrome de Hashimoto. No, pero lo hay. Entonces, si la paciente se está estudiando como problema de infertilidad, si tú no mejoras la sinequia, mire, la paciente podrá tener 40.000 relaciones al día que está ovulando. Las creencias que si la mujer pone los pies allá arriba en la cama, entonces el espermatozoide va a bajar y va a traspasar todas esas barreras. Si hay sinequia, no pasa. No pasa. Entonces, ojo, se habla muy fácil, no pasa. Ahora, ¿qué sucede? Por eso es estudio complementario. Tú puedes tener la histero, puedes tener ultrasonido, pero la histeroscopia, aparte de ser diagnóstica, te puede ayudar en la parte quirúrgica, porque ahorita están las famosas sondas, pinzas hemostáticas, pinzas que hay exéresis. Entonces con la histeroscopia, entonces el diagnóstico, pero puedes romper la sinequia, y como se dice, canalizar la vía, no es solamente como diagnóstico, que eso no te lo da otro estudio, te lo da la histeroscopia. En pólipo, tú la preparas, si la diagnosticaste, pero lo retiras. Con el mismo estudio te ayuda a hacer todo eso, teniendo pues el instrumental necesario. ¿Ok? Por supuesto, lo ideal de hacer una histeroscopia muy parecida a la histero, no para, con la menstruación y tener problemas sagrados en la paciente. ¿Ok? También sirve valorar el endometrio, no solamente como un pólipo en pacientes, por ejemplo, correlacionadas en cuanto a edad y factores de riesgo, un cáncer de endometrio, porque incluso hasta la histeroscopia te sirve para tomar una muestra para biopsia.
del endometrio que estás utilizando. Sí, tiene su funcionalidad y está descrito que si tú lo haces en la práctica, por eso es que independientemente que los aparatos son costosos, igual que la laparoscopia, no es tan fácil adquirir un aparato de esto para el costo que genera, pero es un método que existe y se supone que ustedes deben conocerlo. ¿Ok? La papaupa, como el título lo escucho, resonancia, entonces es muy fácil resonancia, entonces yo pido resonancia con el estudio más global y entonces yo me siento frente a la paciente, señora, hágase esta resonancia y viene a consulta. Muy fácil decirlo, pero no es lo que sobrepasa generalmente lo que yo quiero. Entonces, ojo, la idea no es porque yo hablé y resonancia y el doctor está pidiendo histeroscopia o que venga otro médico y le diga, pero ¿por qué le están dando al nivel de ustedes de cuarto año histeroscopia? Porque incluso ser histeroscopista no es tan fácil. Eso es un curso, es una preparación. No es que yo porque sea médico especialista yo voy a montar el histeroscopio y le voy a hacer. ¿Sí me entiendes? Es decir, no toma, igual que el cirujano laparoscopista. Eso tiene que tener una preparación. Eso no es que usted va a hacer y me va a meter, va a operar en una cirugía laparoscópica a una persona. O le voy a hacer una esterilización por vía laparoscópica. Eso es una preparación, una subespecialidad. Resonancia magnética, por supuesto, utiliza campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia para producir imágenes de corte fino, de tejido de imágenes tomográficas. Sobre todo la resonancia tiene un enfoque muy especializado que es en los tejidos blancos. Y se sabe diferenciar los tejidos blancos. Por ejemplo, de origen tumoral, en qué área órgano está, qué características del tejido. Te da múltiples cortes multiaxiales, de saberlos diferenciar, si está adherido o no está adherido. ¿Ok? Y toda la diferencia de lo que es el tejido en sí, sobre todo tejido blando comparado a tejido óseo. Ejemplo, hay una práctica típica, pues estos son prácticas de radiología, como se lo dieron a mí, que la tomografía es más, no es que sea más para hueso, pero es más para la parte de hueso y tejido. Y esta es más especializada en tejido blando, que tiene más capacidad de discernir en tejido blando. No quiero tampoco que se lleven, yo lo que quiero es el enfoque, los estudios. Por ejemplo, la resonancia magnética, que mucha gente dice que se está usando muy especializada en obstetricia. Lo que pasa es el costo. Pero en obstetricia en prenatal se puede pedir. Si usted sospecha una malformación congénita fetal, y no solamente si usted quiere pedirle una ultrasonografía Doppler o una 4D, ejemplo, en problemas placentarios, problemas de mola y datiforme, problemas de malformaciones específicas del cerebro del feto, está indicado. Entonces a veces la gente dice, resonancia en un control prenatal, se puede hacer. Lo único que está estudiado que hasta ahora es que no se debe hacer en el primer trimestre, porque todavía no se le ha comprobado la inocuidad en el proceso organogénesis. Entonces, primer trimestre no debería hacerse resonancia, pero el resto, incluso, esto no tiene prácticamente radiación comparado a otros estudios. Que sea caro, sí, por eso no se aplica a grandes masas, como decir ultrasonido, pero existe, es lo que quiero ver. Y las imágenes incluso, porque el hecho de montar diagramas y todo te da unas imágenes muy especializadas también de cada caso en particular. ¿Qué quiero llevar a cabo? Que no solamente resonancia en procesos oncológicos, que es muy bueno, en seguimiento de pacientes postoperados, sobre todo en la parte ganglionar, posiblemente ganglionar. Por ejemplo, hay tesis de grado y está patentado el uso de la resonancia magnética en patologías malignas de mama, en seguimiento postoperatorio de cáncer de mama. Resonancia magnética de mama, ya estamos metiendo en un área ya especializada, que lastimosamente el ginecólogo olvidó. No le gustaron las tetas a las mujeres y se las dejó a los cirujanos y a los mastólogos. Pero es un área que tú puedes examinar o deberías examinar. Por supuesto, claro, no se ve tanto como en el diagrama, una imagen de feto en resonancia, incluso, aunque aquí no se ve básicamente la parte de columna,
se da para un diagnóstico de mielomendocele específicamente, independientemente de que tú lo puedes diagnosticar con un ultrasonido de alta penetración. Pero esto ya más estudios más especializados. Por supuesto, dentro de los protocolos, independientemente que no es la idea, que si es más de contraste o no, pues los cortes, los planos, ¿sí? Que tienen que ver con la parte de sangre, pues, literalmente, o de líquidos, las secuencias anatómicas, los cortes generalmente, y lo que estaba diciendo de los tejidos, la resonancia magnética proporciona una excelente resolución tisular tiene que ver con tejidos, que supera por supuesto el ultrasonido y la tomografía computarizada. Por eso básicamente, pero no quiero que solamente la resonancia es oncológica. Se puede pedir en ortopedia, se puede pedir en patologías ginecológicas, no necesariamente correlacionadas a procesos oncológicos, pero netamente tiene la parte de los estadiados, porque te lo hace, no que más fácil, es más especializado si quieres estadiar a una paciente con procesos oncológicos. En general, no estoy hablando solamente de cáncer de cuello, cáncer de endometrio, cáncer de ovario. En general, en los diferentes tipos de cáncer. Esto se lo traje más porque no está en boga, pero existe. Y yo sé que hay colegas que no están de acuerdo. Y someter a una mujer a un grado de radiación, aunque es mínimo, se habla de 0.1 a 0.8 en cuanto a la medida, es muy mínimo. Pero lastimosamente en los estudios está correlacionado que la radiación en una fetopelvimetría puede traer como consecuencia una posible leucemia en el bebé cuando nace, o enrojecimiento o aplasia medular. ¿Sí? La traje aquí porque cuando usted esté en una emergencia obstétrica o XY, resulta que le entregan las placas a ver si informe. Le entregan las placas, doctor, me dice la fetopelvimetría. ¿Quién se la pidió? Ah, sí. Pero usted no tiene el informe. Entonces usted va a ver unas placas que a veces pues la calidad de la imagen no es buena. Ah, pero ahí es donde se sube el gato a la batea. Yo no asistí a clase, ni sé qué vaina, ni sé que voy a buscar en fetopelvimetría o radiofetopelvimetría, o por lo menos tener, ¿sabes? Porque para eso incluso existen medidas, no es solamente como de visto y da no lástima, sino pongo la placa y la dejo, la tiro así, esto está bien, pare la mujer, no, pare no, tienes que medir, que no es brujo, y esto se basa en medidas, lo que es el estrecho superior de la pelvis y el estrecho inferior, en correlación a estoy hablando de presentación separada, no, posiciones de cabeza del bebé y diámetro de la cabeza del bebé. Ahora, antes de entrar en radiofetopelvimetría, usted a una mujer le puede hacer una pelvimetría interna, clínica. Sí. Llegó María Victoria con dolor, ¿sí? Primigesta. Puede, o de una vez nada. Como ella es primigesta, es estudiante de medicina, vamos a pedir la fetopelvimetría, necesito baño. ¿A qué me refiero a la pelvimetría clínica? ¿Qué le puedo yo hacer a María Victoria? La parte de pelvimetría. ¿Qué busco? ¿Puedo? O nada, estoy inventando vainas. Vamos a salir del rollo. O como literalmente hacen muchos colegas. Y si nos estamos formando en un hospital universitario, el hecho no es inventarle una cesárea a María Victoria, porque es estudiante de medicina, porque ya está graduada, porque es médico, está bien. Y lo he visto. Nota preoperatorio, estrechez pélvica. Pero ¿en qué se basa ese diagnóstico? Porque tú lo estás poniendo. Vamos a partir en la práctica diaria que tú lo inventaste. Porque coño, María Victoria es pana, es estudiante, no lo va. Y la idea de que la mujer deje la paparí, los dolores son muy hechos. Exacto. No quiero caer en discusiones en las famosas notas preoperatorias,
pero a veces cuando hay revisión de casos, tú ves unas notas que son muy expuestas. Es decir, que las pusieron así como para justificar la citaría, pero no tiene ni pie ni cabeza y qué coño lo que pusiste. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué buscaría? Ajá. ¿Qué haría? Hay dos cosas fundamentales que la puedes hacer. Claro, idea. ¿Quién ayuda? Dos. Ajá, valoramos. Se llama María Victoria. Enfóquese en otra paciente. Estoy hablando de una mujer primigenia, sobre todo. Porque una mujer multípara no te vas a hacer una. Ajá, pero ¿qué busca? No, yo estamos claros. No le vas a introducir un medidor en la vagina. ¿Qué busca? Ajá, ¿qué? Yo le hago tal. ¿Qué busca? Incluso hay una cuestión antes que no es necesario tal. Tú la pones y ya te da una idea. Ejemplo. Hay una primigesta que te camina con un zumbado así como que... ¿Qué puedo pensar yo en esa paciente? Una displasia. ¿Qué se traduce esa displasia? Que es un rombo en la región lumbar, no recuerdo. ¿Cómo se llama? Rombo de Michael o Michaelis. Ajá, el hecho no es en la burla de la paciente así con el zumbadito, ¿no? ¿Sí? Pero si usted sabe semiología obstétrica, usted le puede medir ese ángulo o el rombo, y ese rombo va a estar asimétrico. Eso te da una simetría pelviana, eso te da una estrechez. Es decir, es atar cabos, ¿no? No es solamente porque la paciente está así, no, cesárea, pero cesárea ¿por qué? ¿Ustedes entienden? Rombo que lo puedes hacer clínicamente o puedes poner a caminar al paciente. El rombo de Michael o Michaelis mide la apófisis espinosa, la quinta vértebra lumbar, que es el punto vértice, con la línea interglútea, y haces el rombo. Por supuesto, lo vas a encontrar simétrico en una paciente que tiene esa vaina, literalmente. Ahora, el hecho no es eso, se hace contacto visible. Dentro de la obstetricia clásica, y no quiero que tampoco, ay, pero el doctor no, ese es el año Matusalén, existían los famosos medidores Baudeloc, que fue un obstetra brillante y se le deben varios nombres al famoso Baudeloc, pero existían los pelvímetros externos. Usted medía el diámetro bicreptilio, vitrocanterio. ¿Ok? Ahora, no le quiero caer a la obstetricia, ¿qué tiene que ver esto con la radiofrecuencia? Pero usted, lo que quiero que se lleve a enfoque, porque lastimosamente someter a una paciente, y yo porque veo, tocando el tema de María Victoria, entonces, no, ella primero está, radiofrecuencia, ajá, pero ¿por qué le estás pidiendo la radio? Usted le hizo caso, usted la vio caminar. ¿Qué otra medida para orientar hacia una radiofrecuencia a María Victoria? Entonces, básicamente, por supuesto en el nivel que tienen ustedes, hay un diámetro que usted lo puede hacer incluso sin tacto. Usted acomodó a la paciente en posición de listotomía y usted mide literalmente así, porque así se debe hacer. Usted pone el puño entre las tuberosidades isquiáticas en el perineo de la mujer y usted se va a dar cuenta. Incluso lo ideal es que usted se mida. ¿Sí? Ahora, ¿en qué se basa ese diámetro isquiático? Literalmente, y que eso casi, uno en la práctica, ni por así como que diga, coño, va a practicar esta vaina. Eso no se hace en tal parte, eso se olvidó. Lastimosamente. ¿Se olvidó? Yo no he visto a nadie que mida un diámetro, por lo menos tener una idea, ¿no? Que en el tacto yo hago y aquí me impresiona esto, tampoco. Es como el tanteo, ¿no? Y le impongo. No, esta mujer es muy estrecha. Pero ¿en qué se basa esa famosa estrechez? Entonces hay mucha duda entre interobservadores, porque lo que a mí me impresiona en el dedo, independientemente que yo tenga experiencia, incluso nosotros como médicos hemos probado para que no lleven esa conducta, y cuando digo hemos probado para echarle la vaina al estudiante, en términos coloquiales, uno evalúa a la paciente. Esta paciente tiene 7 centímetros de dilatación, ese es tacto, todo. Resulta, hágalo usted. Esta es la paciente, perdón, la estudiante. Sí, doctor, tiene razón, 7. Resulta que la paciente no estaba ni dilatada. Uno evalúa
si la estudiante, si es mujer, si el estudiante está ubicado. Resulta que no tenía 7 dilataciones. Simplemente fueron ganas de joder mía para probar al estudiante si está ubicado, porque el hecho no es que yo lo diga, el hecho es que usted lo compruebe, porque usted de repente le dé 4 centímetros, no 7. No sé si me entiendo lo que quiero aclararle y que me estoy metiendo ya en otra vaina que no sea la pelvimetría. El objeto de pedir la radiopelvimetría, existe ese método, pero orienten porque lo van a pedir. No sometan a una paciente a una radiación baja, no pida un estudio como por pedirlo, entonces yo a todas las primigentas le voy a pedir radiopelvimetría. No. Ah, porque lo dijo el doctor Covielo. No. Porque lo dijo Yelitza Gil, coño, autoridad riquísima en perinatología aquí en el estado de Trujillo. No. Hay unas normas. Entonces, pero normas primero se basa en lo que es semiología, que lastimosamente se ha olvidado. Si usted evalúa una primigesta y usted le hace las famosas maniobras del Leopold, ¿se acuerdan las maniobras, no? La famosa quinta maniobra, no sé si la buscaron, mensuradora, se llama así, quinta maniobra del Leopold, porque ya usted en una primigesta, usted debe sospechar. Volvemos al caso de María Victoria, usted le midió con una cinta médica, y le dice, María Victoria no joda bien, no tiene grasita, divisadita, y le midió 38 centímetros, desde la sínfisis púbica, pero ¿cuál es la realidad de nuestro centro? Que ni cinta métrica, pues se la robaron. Ya nadie mide barriga, ni hace circunferencia abdominal, eso es el día a día. Y eso está descrito, eso no lo estoy inventando yo, eso está dentro de la semiología. Porque se puede orientar, no necesitas un estudio ultrasonográfico. Porque otra orientación que te da la bendita cinta métrica es que si María Victoria tiene 42 centímetros de altura, que tú dices, la madre barriga. Pero también te puede orientar esa cinta métrica que María Victoria puede tener un polihidrático con una simple cinta métrica. Ah, pero no, se olvidó la cinta métrica. Hazte un ultrasonido y me gusta. Es decir, depende solamente del ultrasonido. El ultrasonido no da medida para una fetopelvimetría, ni te va a decir un ultrasonido feto apto para parir, o mujer apta para parir. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cuál es el enfoque? Si tú vas siguiendo a la paciente, te va a orientar, y por eso vuelvo a lo que de María Victoria, de tu cinta métrica, pero resulta que te das cuenta que cuando son las maniobras, sobre todo la primera maniobra que te va a dar cuenta, que es el enfoque, que tú agarres el polo que asoma hacia el estrecho superior de la pelvis, y ese muchacho está de cabeza, lo confirma, el polo cefálico, pero resulta que bambolea demasiado. Si hay mucha movilidad, ¿sí? Está muy móvil. Si es una primigesta, y dentro de la secuencia de una primigesta, se supone que si está segura de la regla, o tienes un ultrasonido, sobre todo sacando bien y adecuadamente la cuenta, resulta que María Victoria tiene 37 semanas de embarazo. Ese muchacho debe estar encajado. No necesita un estudio ultra plus para saber si está o no está encajado. Maniobra, semiología, que se está olvidando. Nadie le gusta examinar a la paciente, nadie le gusta tocar barriga, nadie le gusta escuchar focos. Todo es un ultrasonido y es lo que quiero que se lleven, muchachos. No todo, es verdad, la tecnología existe para mejorar la ergonomía, sí, y se debe usar adecuadamente. No se está usando adecuadamente. Entonces yo como soy arrecho, y entonces me quiero salir del grupo, ¿sí? Entonces yo le voy a pedir una resonancia magnética a María Victoria, porque soy más arrecho. No tiene pie de cabeza, un afecto por una resonancia, por poner una tomografía. Entonces, si usted va llevando esos cabos y se consigue con una altura uterina relativamente grande, con un efecto cefálico móvil, o una quinta maniobra de Leopold o mensuradora de final que la llaman también, usted la hizo de espalda y trató con las manos de introducir la cabeza del muchacho como que si se la quisiera sacar por la vagina de María Victoria, y usted dice, choca mucho los paritales, es como que no dice izquierda. Y eso te da una orientación, una famosa DCP, desproporción cefalotecnia. Entonces, si reúnes varios criterios, usted tiene la cuestión y se la puede revocar al más pintado, a los tetras más. ¿Tiene criterio de pedir?
una fetopelvimetría, porque estoy encontrando esto, estoy encontrando esto, estoy encontrando esto. Jamás yo he visto una historia clínica, una vaina así redactada. Miren la altura, miren esta, quinta maniobra en más. Ahora, a lo que voy. Si vas llevando la secuencia, entonces te acomoda en posición de lipotomía, sea María Victoria como paciente, sea la que sea, ¿sí? Entonces vámonos con el diámetro isquiático. Diámetro isquiático da 7 centímetros. Otro parámetro. Vámonos con el tacto. El tacto adecuadamente, explicándolo bien a la paciente, y resulta que usted, lo que llaman digitopelvimetría interna, hay 3 diámetros fundamentales: el promonto suprapubiano, el conjugado vera o conjugado obstétrico y el subpubiano. No es que, miren, tengo que aprender los diámetros, este es 12, este es 10.5 y el otro 11 o 11.5. El detalle es que si usted tiene lo que quiere buscar, usted simplemente hace una medida de tacto, busca la cabeza del feto y orienta sus dedos buscando hacia el promontorio de la mujer, que es en la columna, a nivel de la parte lumbar, cuarto, quinto, abajo. ¿Qué te va a orientar eso? Tú haces una medida, se supone que usted se debería medir, porque evidentemente hay carajos que tienen dedos más largos, grueso, X, pero usted lo mide. ¿Qué te va a dar la pelvimetría interna? El diámetro subpubiano, que generalmente es 11.5, y por regla mnemotécnica tú haces una reducción de 1.5 y te da al conjugado obstétrico o conjugado diagonal, lo llaman también en los libros. Entonces te da una medida que tú dices, bueno, de aquí en adelante se supone que la paciente podría parir. No te está dando menos que este diámetro, no, me da 9 de diámetro. ¿Y qué valora esos diámetros? Sobre todo, estrecho superior de la pelvis en cuanto a los diámetros anteroposteriores, porque estás midiendo a lo largo. El diámetro biisquiático, el del puño, a nivel de la zona del periné, entre las dos tuberosidades isquiáticas, mide o te da una opción del diámetro, del estrecho inferior de la pelvis. Entonces, no es esponjarse uno y decir una nota, maniobra Leopold, Arturo Peñina, dorso no sé qué, frecuencia cardíaca que está, más quinta maniobra de Leopold, digitopelvimetría, una tuberosidad isquiática, un diámetro menos de no sé qué, se justifica el radiofrecuencia. El hecho no es ego personal, el hecho es que usted está ubicado en lo que está pidiendo, no está mirando fuera el pote. ¿Qué es la práctica que nos da? Se olvida todo eso y llegó María Victoria, llegó Patricia, Alejandro, X o Y paciente. Hágase esta pelvimetría. Incluso ni preguntan cuántas semanas tiene, porque eso también tiene su base. Tú vas a pedir una radiofrecuencia, la paciente debería tener 38 semanas de embarazo por lo mínimo. No va a pedir una radiofrecuencia con 36 semanas, independientemente de la cercanía. ¿Sí? Porque aquí te interesa medir los diámetros de la pelvis, todos, en una pelvimetría todo, antero, posterior y transverso, con los diámetros de la cabeza del feto. Entonces, es más fácil olvidarme de toda semiología obstétrica, porque es medio fastidioso, y estarle midiendo, y estarle metiendo, y estarle vaina. Nada, eso me lo va a dar el estudio. Yo me olvidé de la semiología. Entonces vienen las contras. El doctor Covielo le está dando fetopelvimetría a los muchachos, y llega Pedro Vargas, fulanito tal, el que sea, y es que bola, eso ya no se está usando. ¿Por qué coño están pidiendo fetopelvimetría? Si se usa, es un recurso, pero sabiéndolo canalizar, no es pedir a lo loco a toda primigesta fetopelvimetría. Se supone que esto es un estudio que lo hace el radiólogo, no el obstetra. Se supone. Pero usted tiene la capacidad de decidir que si usted sabe semiología clínica y usted le entrega las placas, las 3 famosas placas, generalmente 2, pero a veces sacan una tercera, AP y lateral, pero resulta que usted no tiene ni idea de qué coño va a buscar en esa placa, porque no tiene semiología, no te la dieron, no leíste. Entonces uno agarró la placa, no señora, esto está muy feo.
empieza a denigrar el estudio, que generalmente son malos, ¿no? Pero explico. Busque radiólogo en informe. Yo necesito el informe, porque ni idea de qué coño puedes buscar a medir ahí. Y uno lo puede medir con una escuadra. ¿Cuánto le midió el diámetro del bebé? El diámetro anteroposterior, tener una idea. No de repente tan exacta, pero tener una idea. Eso no se hace, ¿no? Sí. Rechazaste el estudio. Señor, esto no sirve. Sirve si usted busca un radiólogo con el informe. Entonces es muy fácil. ¿Qué es la práctica más común también? Que a veces no se lee el enunciado. Tú vas a la conclusión. Pelvis estrecha, pelvis alta. Y entonces eso se aúna a todos los tabúes que hay con respecto al famoso trabajo de parto. ¿Cuál es la orientación más específica? Que la mujer no quiere parir. Vamos para cesárea. Y los que roten por obstetricia se van a matar. Y lastimosamente en nuestros hospitales hay una alta tasa, sobrepasa los 20%, y en todo, sobre todo en países desarrollados, debiera estar menos del 12%. Porque lastimosamente los países desarrollados se guían por recursos. Entonces la ley dice, y eso es falso como dicen en otros países, pues en otros países te pare, porque pare. Eso no es que me dio un dolor y entonces a mí me da cosa. Vamos a hacerle la cesárea por un favor, porque yo conozco a la mamá, es hija de médico, es no sé qué de quién, es hija del político, es hija de no sé quién. Por supuesto, se van a dar cuenta también, y eso lo hablan los estudios de climatología, supuestamente hablan una proyección que para el año 2040 y pico o 2050 no va a haber más, no va a haber nada. Porque la orientación es por ti, por el bendito piso pélvico de las mujeres. ¿Sí? Así que mujeres ahorita jóvenes hagan ejercicio de Kegel. ¿Saben los ejercicios de Kegel? O Kegel. ¿Sí saben? Háganlo. No esperen que va a parir, no esperen que no sé qué. Háganlo. Esto está descrito. Y está descrito de una forma orientadora de que los músculos tengan los pubos vesicales sobre todo, pero en general del piso pélvico que tengan un buen tonito. ¿Y por qué toco? Que me estoy saliendo de la radiofotometría, aunque tiene relación. Porque se están dando muchos casos en donde a la mujer joven se le está, no descubriendo, está como conducta habitual en diagnóstica, prolapso genital. Y uno dice, mierda, y Scarlett viene en la conducta y tiene prolapso. ¿Cuánto parió usted? Uno, doctor, uno solo, un solo coñito ya tiene prolapso, con 24 años. Toda la repercusión que puede traer esa vaina. La molestia para ella, el sentirse literalmente con una cicatriz viciosa, posiblemente una esquizofrenia mal hecha. Llega la pareja y entonces, oye mi amor, pero yo te encuentro ahí rara. De verga no me fui con tu nalga, no jodas para allá. Me tengo que agarrar de la baranda de la cama. Se ve así, coño y madre. Pero la verga, el piso pélvico en la mujer está muy relacionado, que si hay disfunción de ese piso pélvico, eso se traduce en un prolapso. Por eso ahora en boga también los tratamientos estéticos. Claro, los estéticos no corrigen prolapso, pero las señoras poniéndose así los lonónicos y los cachetes, los labios vulvares que van. Y se ponen, y reconstrucción, y la mujer queda virgencita, le reconstruyen el limen a la coña. Eso es falso, porque no vas a reconstruir. Que sí la cierre, sí, pero no vas a reconstruir. El que sabe esa vaina no le van a meter gato por liar. Ah, que la paciente quedó así, está en boca. Y falta mucho por descubrir, incluso eso es un submundo. Hay gente que se ha especializado en esa verga y ahorita nada en plata, pa, si no vamos a la parte monetaria. Con solamente estética femenina. Usted dice, ay no, pero es que doctor, yo tengo como un labio así y el otro así. Solo corrigen con láser y vaina y quédame papuchulo, pues, que era la vaina. Entonces, ojo, tienen que tener, sí, me interesa, muchachos, que sepan la base.
No pidan una vaina porque los otros médicos la piden. Tengan la base, semiología, anatomía, que es muy importante esa parte. Terminando la idea del piso pélvico, por eso en boga del ejercicio de Kegel. ¿Quién aquí por fin el vacilo de Oberlein aquí del grupo? Él. Coño, se disputan la vaina. Ajá. Diego, ¿qué coño es la famosa cangrejera? O mujeres, pues, que les gusta leer. ¿Qué coño es la famosa cangrejera que llaman coño? La cangrejera, y que si el hombre se consigue una coña cangrejera, esa no la deja más, porque lo batuqueó, no jode. Taca, taca. Pero me explico, independientemente de la jodedera, ¿qué tiene que ver con el piso pélvico? Mi pregunta es jodedera. ¿Pero qué tiene que ver esa vaina? ¿Quién sabe por ahí? ¿Ah? Ok. Eso es importante, está tónico, pero hay otra cosa que es importante. Por eso, muchachas, yo no me voy a meter en su vida sexual ni soy quien, soy médico. Pero es importante que lleven a cabo los ejercicios que por múltiples funciones, no pensando en la cangrejera y en la vena. ¿Por qué? Porque lo que dice Alejandro es cierto, tonismo. Pero es que el detalle no es solamente tonismo, es que te lo sé usar. Ahí está el detalle. ¿Por qué? Porque la mujer, y entonces uno dice, o vulgarmente se va hacia el machismo. Verga, esta coña donde aprendió esta vaina. Está descrito, y eso se basa en la famosa cangreja, que la mujer controla voluntariamente sus músculos allá abajo. Y entonces el carajo, la posición X, la morrocoya muerta, la vaca muerta, las benditas posiciones del Kama Sutra que pueden existir coloquialmente. Coño, pero la mujer empieza a contraer, y te queda, este vacilo doble, queda pasando pena, ¡pácata! No. Y quedó el hombre así como que, ¡ay, no jodo! Usted tuvo la capacidad voluntaria de controlar. Ahora, el detalle no es que la relación, yo me quiero salir de ella, independientemente de la jodedera. Esa paciente tiene un buen tono de los músculos pelvianos y sabe cómo manejarlo. Ah, que lo oriente para esa verga. Ah, bueno, ¿me entiendes? Pero en eso se basa la famosa cangrejera. Control voluntario de tus músculos pubesicales y del piso pélvico. Mientras más lo controles, chévere. ¿Lo aplicas en la vida sexual? Machetísimo. Ese hombre no joda, si va a buscar por otro lado, está jodido. Sí, es cuanto a vida sexual satisfactoria. Esa es la famosa bendita cangrejera. Si la sabia, coñas, no es que se especializan y no es que van a hacer posgrado de cangrejerismo. ¿Sí? Pero, de que mejora su vida sexual, sí. ¿Por qué la mandamos nosotros los médicos ginecólogos? En el buen sentido de orientación. Para evitar que el prolapso siga cuando ya has hecho el diagnóstico. Que no avance. Por supuesto, controlando el peso de la paciente, controlando los factores externos, que si la paciente es un secreto que la madre está aquí, es padre y verga, y se echan una bombona, no jodas, llena de gas en el lomo. Eso influye, si tú alzas mucho peso, podrás tener la voluntad, pero en la mujer hay limitaciones de peso. Entonces eso conlleva problemas pelvianos, que no, a veces la paciente no lo ve, pero eso contribuye. Si tú engordas vulgarmente, llevas o asociado a un síndrome metabólico, eso puede conllevar ayuda a un prolapso. Pero complicando los ejercicios de Kegel, evitas que avance, porque si ya está, ahí no vas a hacer prevención primaria. Prevención primaria está que ustedes de esta edad hagan sus ejercicios. Ejercicio básico de Kegel, para los que no conocen. Usted está orinando, y si quiere haga la prueba, básicamente preferiblemente parada, aunque la mujer dice, coño, parada es muy incómodo. Para que usted misma se evalúe, la mujer. ¿Orinó? Cierra. Aguante. Sí, aguante. Abra otra vez, sí, voluntariamente. Sale el chorro otra vez. Cierre. Suéltelo. Cierre. Suéltelo. Y suena así fastidioso y la gente dice, verga, doctor, así se lo dicen. Doctor, yo no puedo hacer esa vaina. Yo abrí y se soltó ese chorro, no lo pude volver a soltar. Pero sí se hace porque se controla voluntariamente. Incluso no lo estoy inventando yo, ese señor
no lo ideó, lo descubrió, lo fue permanente y está descrito. Se mete por Google o por el que sea, te va a explicar con lujo de detalle los ejercicios de caja. Y que en el piso pélvico es fundamental. ¿Y por qué hablo que el 2000 y pico la mujer no va a hacer parir? Porque eso tiene que ver con estética femenina, los tabúes, las creencias. Eso de obstetricia clásica, respetando a los colegas que han fallecido y todo, que toda mujer paría, juro, así le tenía que hacer una episiotomía de que le llegaba hasta la espalda. Pues lastimosamente ahorita con la información la mujer es que se van a dar cuenta de lo que hagan esta carrera. La misma paciente, sea, por ejemplo, María Victoria, Carla, la que sea. En la primera consulta te dice de una vez, doctor, yo quiero cesar. De una. Yo no quedo así como pegado. Yo quiero cesar. Yo quiero una cesárea programada, se lo dice, ¿no? Sépala orientar también. Sí, ojo, no estoy vendiendo aquí la imagen de cesárea, no es por la parte económica. La cesárea es una operación. Tiene sus pros y sus contras. Ahora, ¿por qué la boga de la cesárea? Porque el piso pélvico ustedes lo van a tener intacto. ¿Quién no te va jodiendo por ahí abajo? El problema está, y no quiero caer en eso, entonces, coño, todo usted se está metiendo en caminos escabrosos. ¿Sí? Vamos a echarle vaina a Scarlett otra vez. Vamos a dejar a María Victoria tranquila. Scarlett parió, pero parió, la realidad es nuestro centro, parió sola. Porque ni la enfermera llegó a tiempo, parió en una camilla, se desgarró sus músculos perineales con la trascendencia no solamente en el área sexual, que no quiero que se lleve encima de la vaina es la jodedera, pero que tiene su fundamento. Todo el defecto que le puede quedar después de un parto de esa categoría. O lo otro, que es mi crítica constructiva, atendió el parto, pero entonces Scarlett primero, experta, empezó a llamar a la mamá, pero Diego le llegó que estaba el médico residente. Ah, pero cuando lo estaba chuki no llamaba a tu mamá. Es una humillación a la dignidad de la mujer. Pero que oye, parió. Pero resulta que está ya en cuarto plano de Hawk, la cabeza del muchacho asomada, y resulta que Diego se le sentó y dice, la maniobra es culosinón, para los que no lo conocen. ¿Sí saben esa maniobra? Se llama culosinón. Pero el nombre médico, ¿cómo se llama? Cristeler. ¿Usted ha visto un cristeler como lo dice la teoría? No he visto ninguno. Ah, no, que no se hace. Cristeler lo hace. La maniobra la hace como a ti te da la gana. Le estampas el codo, le sientas el culo, no jodas, pero pare la coña. Machete, tú eres el dios de la obstetricia. La coña parió. Pero volvemos a tocar el caso de Scarlett. Ajá, ¿a qué costa? ¿A qué costa? Bueno, pero ¿a qué costa parió Scarlett? Usted se le sentó encima. O no vamos a exagerar, usted le puso el codo, pero ella se desgarró. Ok, pero yo tengo la capacidad, porque yo soy el huevo de la obstetricia y yo la suturo. Sí. ¿Hasta dónde pudo haber llegado ese desgarro y que usted no se dé cuenta? También te puedes dar cuenta, pero ok. Pero queda un defecto del piso pélvico. Y eso va a quedar. Eso es una marca. Suena feo. Es una marca. Scarlett después de la cuarentena tiene el esposo. Y el esposo le está tocando la puerta del cuarto y no con la mano. Mira que Scarlett se lo quiere aflojar otra vez. Eso se llama dispareña. Entonces ya no va a ver la relación como satisfactoria de la gloria. Tiene la duda en los traumas, que esa vaina le quedó fea. Tiene la duda de los traumas, que eso se siente mal. ¿Cómo se llaman los restos de ir en una mujer ya que parió? O una paciente desvirgada. Esa la puede usted ver. Si usted está orientado, la puede ver. Examinando a la paciente, que no es que, este se la tira de no sé qué. No la puede ver. Entonces, mi ejemplo con toda esta vaina jodera, que no es la idea, orientando si te sabes que, pero eso tiende a fallar. Una vaina es que tú digas tensión del parto, pero se hace a nivel público, se hacen los procedimientos, se trató de atender adecuadamente, se protegió el perineo en el parto.
para evitar, porque el bebé, ¿qué es lo que hace? Eso es algo lógico. Y la mujer, ¿qué es lo que quiere? Pujar. Puja, y el bebé, la posición más tradicional, él está mirando hacia abajo y él hace esto. Yo he visto 2 hematomas clitoridianos en mi vida. Y verdad que esa imagen te queda, porque eso se pierde de anatomía, ni se ve el bichito de clítoris que lo tenga grande la colita. Son hematomas bestiales. Una vaina que se puede evitar, y ustedes lo dirán, coño doctor, usted está exagerando. Solamente imagínese, Cali, usted con un hematoma en el clítoris suyo. Se dice fácil. ¿Cómo le quedan los giros a él? ¿Cómo tú tratas ese coño hematoma? ¿Y te lo hizo qué? El bebé salió y hizo esto. Porque eso es algo lógico, ¿ves? Hacen esto y hacen para arriba. Pero si usted protege con su gasa, o con su compresa cuando hay, o con su mano con guante, y le presiona que no haga esto, evita un hematoma en el pie. Eso a veces no lo dicen los libros. Los libros dicen protección de perineo. ¿Sí me entiendes? Esto ya es técnica, pero para que lo sepan, porque la idea ni es pregunta examen, y mire, el método de Snow, en los libros aparecen Snow Obstetrical Calculation. Qué mal inglés, no joda. Bien, para terminar, yo sé que me metí en otra vaina, un pensamiento de este grupo, señor, pero vuelvo a insistir, en los métodos imaginológicos, todos en general, colposcopia, ultrasonido, tomografía, resonancia, histeroscopia, hiperosonografía y radiofrecuencia existen, pero sepa y tenga la capacidad de saberlo usar. Y no lo usen estos medios, lastimosamente desde el punto de vista capitalista, solamente en el sentido de, si yo tengo acciones en la clínica tal, entonces yo le mando la resonancia en la clínica tal, porque yo soy el accionista mayoritario de la clínica. Si aquí nadie más hace ultrasonido 4D, pero yo tengo un equipo o lo tengo asociado con 3 médicos más, entonces no lo vean en la carrera desde ese punto de vista. Sepan orientar y por qué piden las cosas en el buen sentido ético de la palabra, que eso es muy discutido, pero es eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, explíqueme la cangrejera. Les quedó lo de eso. Pero eso tiene fundamento, ¿no? La gente no le para. Doctor, igual la fecha se la confirmo mañana, el día, la fecha. Sí, la idea me explico. Por lo menos a mí no me gusta presionar. La idea es que yo no sé qué vaina, mala experiencia tiene con los exámenes. Claro, uno al nivel que está, pues yo pasé por exámenes, lo que le decía. No quiere decir que yo no tenga que repetir la experiencia, pero yo amanecía de guardia, tenía seminario, yo tenía que tener seminario preparado, tenía examen, tenía que pasar revista, y a veces era otro examen, eran 2 exámenes y un seminario. Claro, estoy hablando del nivel ya de posgrado, pero igual, ustedes se van a topar que va a haber días y que pueden tener 2 o 3 exámenes el mismo día. No sé si le ha llegado a pasar o como uno dice, ¿cómo voy a la capacidad de discernir? ¿No? Tengo un examen de medicina interna, tengo un examen de caballo. Lo que le dije son preguntas de selección simple y generalmente de desarrollo. Generalmente puede ser 20, 18 de selección simple y generalmente lo de desarrollo. Si da la materia, caso clínico. ¿Dónde está el cosito de pulsar? Pero depende del tema. Y se lo recomiendo una vez. Incluso yo doy el tiempo, aquí no es carrera de caballos, independientemente que ustedes lo van a evaluar en base a tiempo y experiencia. Pero a nivel de ustedes, la idea es darle su tiempo.